Bienvenidos al eje temático número 7. Mi nombre es Leonardo Campos. En este eje temático vamos a visualizar la información sobre los elementos de protección como fusibles, seccionadores, termomagnéticas y diferenciales. Ya estamos introduciéndonos en el tema de los elementos reales de un tablero eléctrico. Comenzaremos definiendo lo que se denomina selectividad. Como la palabra lo dice, vamos a hacer una selección de los elementos que van a proteger al circuito. Entonces definiremos selección como la coordinación de los dispositivos de protección para un defecto. En ese caso, el defecto, una vez ocurrido, en un punto cualquiera de la red, será eliminado en un componente lo más cercano a él, para que no afecte otros circuitos. Por ejemplo, en la imagen central vemos un fusible, vemos interruptores, con cada uno su protección, y un defecto en la carga C4. Si tenemos un defecto en la carga C4, el elemento que debería actuar como protección debería ser el Q6, que es el que está próximo a la carga. En ese caso estaríamos frente a lo que se denomina selectividad total. ¿Por qué? Porque ciertos valores de corriente de sobrecarga van a ser detectados por ese elemento y va a proteger al circuito aguas abajo, abriendo el mismo, y no va a intervenir sobre las otras cargas, es decir, no va a afectar las otras cargas. Por ejemplo, en la otra imagen donde tenemos tres elementos de protección, A, B y C, si se produce un problema en la rama derecha, el elemento que debería actuar es el B. Deberíamos seleccionar el valor de protección en ese elemento para que actúe y se abra en caso de problemas en esa rama, y no que actúe la A. Ahora puede hacer caso que, por ejemplo, el elemento B frente a un cortocircuito sea menos sensible que el A. Entonces, en ciertas situaciones, cuando se cumple el tema de la sobrecarga, pero del cortocircuito no, y puede afectar el funcionamiento del elemento A, estaremos frente a lo que se denomina selectividad parcial. Entonces, en resumen, selectividad total, sin importar el valor de la corriente sobrecarga o de cortocircuito, el elemento que va a actuar es el que está próximo o superior a la carga. Se va a abrir, por ejemplo, B, pero nunca se va a abrir A. En cambio, hablaremos de selectividad parcial cuando lo anterior se cumple hasta un cierto valor de corriente, y a partir de la cual la sensibilidad de A va a actuar antes que el de B. Entonces ahí hablaremos de una selectividad parcial. Nosotros en los tableros vamos a tener distribuciones de energía donde vamos a poder elegir qué circuito proteger y con qué elemento protegerlo y de qué valores. Fusibles. En cuanto a los fusibles, todos sabemos que estos se abren cuando hay una sobrecarga en el circuito, y esa es la función que tienen: abrir el circuito en presencia de algún problema de sobrecarga de la corriente que esté pasando por él. Estos elementos son sensibles a la temperatura que produce la corriente al pasar por él. Esa temperatura, en función de la corriente que está pasando, va a hacer que se funda el contacto entre los terminales superiores e inferiores. Vienen de diferentes formas y tamaños y capacidades, algunos con soportes especiales y otros no, y cada uno dependerá del servicio al cual esté aplicado. Características fundamentales que pueden proteger circuitos de cables y motores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Podemos tener distribución de energía seleccionada por diferentes tamaños de protecciones, y también puede proteger a los elementos como contactores e interruptores automáticos. Funcionan tanto en las líneas
TT o TN. Existe lo que se denomina clase de servicio. La clase de servicio es definir qué trabajo va a realizar ese fusible o en dónde se va a utilizar, en qué carga se va a utilizar. Por ejemplo, ahí en los círculos en rojo se ve que las dos letras que identifican el uso o la clase de servicio son GL. Todas son GL. Si vemos, la clase de servicio se define por dos letras. La primera es qué tipo de uso se le va a dar. Si es la A, es de uso parcial o específico. Por ejemplo, los fusibles rápidos para la reacción rápida de corriente. Y la G para uso general. Luego va a venir acompañado de otra letra, G, M, R, L, B o la T. Y de eso dependerá de qué tipo de protección a qué tipo de protección se refiere. Por ejemplo, si quiero proteger elementos de maniobra, se va a denominar GM. Si quiero proteger cables y conductores, como en el caso de la imagen, va a denominarse GL. Si quiero proteger transformadores, se va a denominar GT. Existe también lo que se denomina capacidad de ruptura, que se refiere pura y exclusivamente a la capacidad de dominar la corriente de cortocircuito. Recordemos que la corriente de cortocircuito se daba cuando conectaba las dos fases o fase y neutro directamente sin una carga específica. Comúnmente están relacionados con los kiloamperes que pueden manejar, por eso los fusibles de tipo Diaced o Niaced son hasta 50 kiloamperes y los NH hasta 120 kiloamperes. Una corriente alta de cortocircuito. Cada una de ellas va a tener un límite de funcionamiento, va a estar relacionado con un valor específico del valor nominal del fusible. Siempre desarrollando una relación con el tiempo. Va a pasar una corriente, va a calentar el componente que es sensible a la temperatura y tiene que estar aplicada esa corriente un cierto tiempo para que se limite esa corriente y se abra el circuito. Por lo que vamos a estar en presencia de un efecto térmico sobre un componente metálico. Esta imagen es simplemente para mostrar que los fusibles NH, que son uno de los más utilizados hoy en día, pueden venir de diferentes tamaños, de diferentes amperajes, y también la denominación de la clase. Para todas las marcas es exactamente igual bajo normas internacionales. Para verificar el funcionamiento de los fusibles, tenemos que saber que existe un factor para el cual va a tener consideración de actuación ese fusible. Por ejemplo, para fusibles de cierto amperaje vamos a tener que multiplicar la corriente nominal, que es la corriente que viene descrita en el material, en el elemento, que va a ser el coeficiente que me va a permitir saber cuál es la corriente real que va a hacer actuar ese fusible, para limitar el paso de corriente. No es que, por ejemplo, un fusible de 10 amperes se queme siempre a 10 amperes, sino que depende del tiempo en que esté aplicada esa corriente. Por ejemplo, podría aplicar una corriente de 15 amperes a un fusible de 10, pero por un cierto tiempo, que va a estar controlado por la característica del fusible. Para probar los fusibles existen diferentes métodos. Algunos son con multímetros, donde tengo que medir la tensión aguas arriba del fusible y aguas abajo. Cuando tengo el mismo valor, quiere decir que existe paso de corriente y está conectado un extremo con el otro. Si existe diferencia de voltaje, quiere decir que el fusible está abierto. También puedo hacer la comparación con otra fase para descartar posibles problemas de cierre de circuito. Puedo utilizar una pinza amperométrica, dado que si el circuito del fusible está abierto, no permitirá el paso de corriente, y por lo cual la pinza amperométrica me marcará 0. Puedo hacerlo en cada una de las fases y controlar el consumo de corriente de cada fase. Puedo determinar el estado con
ómetro, es decir, con un multímetro en ohm, midiendo la resistencia. Tengamos en cuenta que la resistencia es muy baja, dado que debe pasar la corriente efectuando la menor caída posible. Y luego el ensayo de caída de tensión, que es con un multímetro en los extremos del fusible. Como vimos en el principio, si da diferencia de voltaje, quiere decir que ese componente está abierto. Si da una pequeña variación es porque está circulando una corriente específica. El fusible tiene su característica de funcionamiento con una curva. Por ejemplo, acá tenemos un fusible de 100 amperes y la curva de funcionamiento es la que está marcada en negro. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla se lee de la siguiente manera. Este gráfico. La zona que está marcada en verde es la zona que está siempre debajo de la carga del fusible, o sea que es nunca va a dañar al fusible la corriente en esa relación de amper-tiempo. La zona amarilla es la zona de sobrecarga permitida. Por ejemplo, si aplico 200 amperes por un tiempo de un segundo, no va a llegar a tocar la curva de fusión del fusible. Recordemos que esa línea negra hacia la zona roja marca la relación entre la corriente y el tiempo que hacen que ese fusible se funda y se abra. Por ejemplo, si activo, acá tengo 100, pongo 200 amperes por un tiempo de 10.000 segundos, lo va a quemar el fusible. Pero si aplico 200 amperes por un tiempo de un segundo, subo acá por este 200 amperes, subo, me encuentro con la línea de un segundo y me marca este punto. Este punto está en la zona de sobrecarga permitida, entonces no va a abrir el fusible. En cambio, si lo sigo manteniendo por mucho tiempo, va a llegar un punto en que va a tocar la curva y se va a abrir el circuito. Así voy a poder tener diferentes curvas, diferentes fusibles, ¿no? Si es de uso general o de uso particular, voy a tener las curvas específicas de cada uno. Por ejemplo, de 2 amperes de uso general y de 2 amperes de uso particular. Esto quiere decir que en caso de problemas, el elemento GL puede llegar a actuar antes del AM, al margen de que sean del mismo amperaje. También vamos a tener una tabla donde vamos a ver la curva de selectividad por cortocircuitos y vamos a ver por carga. Vamos a ver cómo es la carga en la relación de la temperatura y la corriente en función del fusible y podremos elegir la selectividad. ¿Esto cómo se lee? Que cada fusible, la corriente de trabajo de cada fusible, debería estar una debajo de la otra siempre que la corriente de fusión sea menor a la superior. Nunca voy a tener que poner una corriente de fusión de un elemento arriba, aguas arriba de uno que está abajo, porque va a abrirse antes el de arriba que el de abajo, pudiendo provocar problemas de circuito. Como dijimos antes, el fusible ultra rápido es una característica especial. Es un material especial que actúa a una velocidad mayor, dado que tiene que proteger elementos, por ejemplo, la de la electrónica. Un variador debería llevar fusibles ultra rápidos, no comunes. Y algunas de las características de ese componente. Existe lo que se denomina interruptor seccionador, que es una caja moldeada donde voy a tener la posibilidad de colocar los fusibles y hacer una interrupción simultánea en las fases. Por ejemplo, como se ve acá en la imagen, es un elemento ABB, pero cualquier marca lo tiene. Es de fácil manejo y no se lo utiliza para muy altas tensiones. Un seccionador rápido. Tengo la manija, los portafusibles, los fusibles y la acción mecánica de apertura y cierre sobre las cuchillas. Podemos tener diferentes marcas, obviamente, diferentes formas de actuación para realizar la conexión y desconexión.
palanca hacia abajo, giro de palanca. El interruptor termomagnético, como lo dice su palabra, su nombre, es un interruptor que depende de la temperatura de un campo magnético aplicado. Vamos a usar una pequeña bobina, la cual va a crear un campo y va a tener una cierta temperatura en función de la corriente que esté circulando con él. Cada uno de los elementos va a estar configurado para actuar en cierto amperaje, y ahí es donde se determina la selectividad del mismo. Podemos tener monofásicos de 2 polos, de 3 polos y de 4 polos, actuando juntos, conjuntamente. Si existe problema en una de las fases y el elemento tiende a actuar, abre todos los circuitos. Siempre recordemos que es sensible a la temperatura en función de la corriente que esté pasando. Bueno, podemos tener interruptores en caja moldeada, esto es simple información técnica. Tendremos que saber de que puedo buscar un archivo que me da las características técnicas de ese elemento, donde van a estar plasmados todos los valores típicos de funcionamiento, desde la tensión, la corriente, la apertura de corriente, de acuerdo a los diferentes tipos de usos, sus capacidades, la clase de servicio, la corriente de ruptura o apertura por cortocircuito, la categoría en la que se va a emplear, los tamaños y los pesos. Luego tenemos interruptores diferenciales. Estos interruptores diferenciales se conocen comúnmente como disyuntores de corriente diferencial o salvavidas. Comúnmente nosotros tenemos instalados en nuestros hogares un interruptor termomagnético de 30 miliamperes, dado que justo esa corriente es la que es el límite de un posible problema cardíaco y que podemos salvar nuestras vidas. En la industria se utilizan de 300 miliamperes porque están destinados a proteger a las máquinas, para que no haya fuga de corriente excesiva. El modo que trabaja es midiendo los campos magnéticos de los cables, dado que la suma de los campos magnéticos siempre tiene que ser 0, dado que las corrientes que pasan por cada uno de ellos cancelan el campo magnético entre ellas. Ahora, cuando una de las fases tiene un problema de una fuga de corriente, va a cambiar el campo magnético de ese conductor creado en un toroide, en una bobina. Entonces va a hacer actuar el disparador de disyuntor abriendo el circuito. Lo que hace es detectar cuando una de las fases tiene un consumo no adecuado o una desviación de corriente. Lo que está haciendo es hacer una diferencia entre las señales de las corrientes, por eso se llama diferencial. A modo de información técnica, sabemos que los termomagnéticos también hay trifásicos. Puedo buscar la hoja de datos de cada uno de ellos y verificar su funcionamiento y cómo conectarlos. Así como también vamos a obtener las curvas características de ese componente, que me va a dar en función de la corriente el tiempo que puede estar aplicado para que actúe. Actuación, zona de actuación es la de la derecha y zona permitida es la de la izquierda. La que está en el azul es una zona de incertidumbre que podría realizar cualquiera de los dos efectos, o se abre o no se abre. Para entender un poquito más, a la curva la podemos dividir en dos partes bien marcadas. Una zona que es la zona térmica, donde va a actuar su componente de sobrecarga, y otra que es magnética, que es donde va a actuar el componente a cortocircuitos. Entonces, de esta forma, la forma en la que está dibujada la curva, me la va a entregar el fabricante indicándome cuál es la corriente que va a provocar por zona térmica o cuál es la corriente que va a provocar con zona magnética. Siempre hablando de la apertura del circuito, que es la zona que está a la derecha. Solo a modo de información, recordemos que los diferenciales tienen zonas de dolor para el cuerpo humano, cosquilleo, dolor y fibrilación auricular, depende del valor.
El relé de sobrecarga es un dispositivo que está diseñado para tener sensibilidad a una sobrecarga específica. Comúnmente se lo utilizan para proteger motores, dado que cuando el motor pasa una corriente específica ya empieza a sufrir su paquete de bobinas por causa de la corriente excesiva que está pasando por ellos. Entonces, antes de que eso suceda, se configura el relé de sobrecarga para que actúe en la apertura del circuito en caso de que exista un exceso de corriente de consumo. Es casi directamente aplicado a los motores. Por ejemplo, en la imagen vemos que está conectado directamente las tres fases a un motor, pero pasa previamente por el térmico, que le va a efectuar la medición de cada una de las corrientes, y por ese efecto térmico va a abrir el circuito. También tendremos la curva de funcionamiento de él, corriente en función del tiempo que se aplica. Luego tenemos los interruptores automáticos. Ya estamos hablando de elementos electrónicos que van a hacer la medición de la corriente y la actuación de acuerdo a ciertas configuraciones que se le pueda dar. Vamos a poder entrar por medio del menú y ubicar la curva al valor que nosotros deseamos. Es decir, lo que hacemos con el menú es mover y modificar la forma de la curva para que actúe justo como deseamos nosotros. Podemos adelantarla o atrasarla en lo que se refiere a cantidad de corriente, y podemos disminuir o aumentar los tiempos de efecto necesario para que se active y abra el circuito. Acá, por ejemplo, vemos dos elementos, vemos dos curvas, una que está en negro y otra que está en rojo. Una se puede obtener de la otra modificando los parámetros configurados en el equipo. Vemos las diferentes zonas: zona de sobrecarga, zona de cortocircuito y zona de disparo por temperatura. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, en este caso tenemos tres equipos de elementos de protección. El que se encuentra con el nombre C es el que va a actuar a menor corriente por la carga que está pasando en ese momento. Luego el que va a actuar es la B, y por último va a actuar la A. Esta es una curva de selectividad, porque la C actúa primero que la B y la B actúa primero que la A. En las industrias tenemos las instalaciones, y las instalaciones de protección, tanto sea de fusibles, térmicos, disyuntores, interruptores termomagnéticos, interruptores electrónicos, y cada uno de ellos va a tener una curva. Entonces vamos a tener que analizar cómo está la curva de uno sobre el otro para ver si tenemos bien elegida la selectividad, que es lo más importante de todo este circuito, de todo el esquema de instalación eléctrica. Siempre tendremos que tratar de que el circuito que se abra sea el que está más cercano a la carga que provocó el problema. Bueno, en resumen, hicimos un repaso rápido de lo que son los elementos de protección. Pasamos desde los fusibles, por los térmicos, los diferenciales, los relés térmicos y los interruptores electrónicos. Tenemos que definir el concepto de selectividad y elegir las curvas para determinar si los elementos están seleccionados adecuadamente. Esto es muy importante a la hora de analizar instalaciones, dado que puedo llegar a afectar a todo el sistema si elijo mal el sistema de selectividad de protecciones. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.